estamos, amigos y amigas? Nos encontramos desde Santa María de Canaán del Río Pelo. ¿Le suena ese nombre? Es en Honduras, así, Santa María de Canaán del Río Pelo. Seguramente usted ha escuchado este lugar, pero con el nombre actual, El Progreso Lloro. Bienvenidos. Bueno, y aquí estamos en una placita conocida como la Plaza de las Banderas, en El Progreso Lloro. Justamente cuando se viene entrando desde Santa Rita, usted puede pasar por la Plaza de las Banderas y también puede apreciar este pequeño parquecito con algunos monumentos, con algunas estatuas que constituyen un homenaje a la clase trabajadora progreseña del siglo XX. Recordemos que ya por 1954 en El Progreso Lloro se dio una manifestación masiva. Los trabajadores de las compañías bananeras decidieron hacer una manifestación masiva para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Y en homenaje a ellos, pues, hay por aquí algunas estatuas que conmemoran a un campesino cargando un racimo de bananos, y por acá otras estatuas, un maquinista, por allá otra persona cosechando maíz, y así otras muchachas por acá con unos cántaros de agua que retratan la vida rural campesina de El Progreso Lloro en el siglo XX. Por esa razón está aquí esta pequeña plaza en homenaje a todos estos trabajadores. Por supuesto, una colección de banderas que podemos ver, las banderas de Alemania, la misma bandera del Progreso, la bandera de Honduras, por ahí se puede ver la de España, Estados Unidos, entre otras más. Por allá está el Museo Ferroviario, que también identifica mucho la historia del Progreso y la historia hondureña en general. En nuestro canal por aquí te dejamos un video específicamente del Museo Ferroviario. El Museo Ferroviario está aquí en el Boulevard Canaán. Aquí también está la posta policial, nueva posta policial. Y por allá tenemos la Plaza de las Banderas, el parquecito donde hemos ido. Y más al fondo está el cementerio municipal. Así es El Progreso Lloro. Justamente este es el Boulevard Canaán. Se llama Canaán en homenaje al cacique que aquí existió por el siglo XIX y que defendió esta zona del Valle de Sula, especialmente los alrededores del río Ulúa. Qué lindo es mi Boulevard Canaán. Oye, mira qué bonito se ve mi boulevardcito. Cuando los primeros pobladores indígenas llegaron a esta región, se ubicaron en los márgenes del río Ulúa, en lo que hoy se conoce como Omonita. Justamente ahí en Omonita, los primeros pobladores llegaron, se ubicaron por la fertilidad que les significaba el río para sus cultivos. Pues resulta que vinieron unos misioneros del convento de Santo Domingo, ubicado en Guatemala, y al encontrarse con el líder principal del grupo indígena, ellos lo denominaron como Canaán. De tal manera que no solo a él le llamaron Canaán, sino a la región le llamaron Santa María de Canaán del Río Pelo. Así le llamaron a esa región Santa María de Canaán del Río Pelo. ¿Por qué no del río Ulúa? Bueno, porque con el tiempo los pobladores, debido a las crecidas del río Ulúa, se fueron trasladando más hacia arriba al brazo por donde salen las aguas del río Pelo, que es un río de menor caudal y de hecho en la actualidad pues un río que está casi extinto. Solo tiene agua cuando hay lluvia, de lo contrario casi pasa seco el resto del año. Pues bien, ya los pobladores se fueron hacia las orillas del río Pelo y por esta razón la zona pasó a llamarse como Santa María de Canaán del Río Pelo. Así que si usted viene por acá y ve esta estatua, no es el cacique Lempira, sino que es más bien el cacique Canaán, que fue líder y defensor de esta región. Justo aquí enfrente del Boulevard Canaán también tenemos algunas instituciones insignes en la historia hondureña. Por ejemplo, está Radio Progreso, una radio que se ha identificado con las luchas del pueblo, una radio que a través de sus años nunca ha cedido al poder, no ha sido manipulada y está aquí precisamente enfrente de la estatua del cacique Canaán. También está el Centro Técnico Loyola, una institución técnica al servicio de la juventud del Progreso Lloro. Todo esto aquí en el Boulevard Canaán. Este es el Parque Las Mercedes, que también tiene pues unas letras alusivas, como podemos ver aquí en la toma, unas letras que dan a conocer la actividad comercial, la actividad de la ciudad.
También hay unas banderas muy hermosas y una bicicleta, ¿verdad?, que fue colocada hace poco, donde las personas pueden venir acá al Progreso y tomarse una fotografía en esta bonita bicicleta. También se destaca la presencia de personas organizadas que venden acá mucha comida, ¿verdad? Comida típica del lugar, pastelito, yuca con chicharrón, pata de cerdo y otra cantidad de exquisiteces que aquí le ofrecen en el Parque Las Mercedes. Progreso y Oro era un caserío allá por los años 1800 y, como ya lo hemos dicho, se ubicaba en las márgenes del río Pelo, ¿verdad?, que en ese tiempo era caudaloso. Y pues acá lo que había era también mucha presencia de árboles de hule, zarzaparrilla y liquidámbar. Allá por 1884, cuando don Guillermo Jaime Bain, que fue nombrado cónsul de Inglaterra, vino a Puerto Cortés y desde Puerto Cortés decidió organizar una expedición para venir a estas tierras de aquí, que, como bien hemos dicho, son pobladas por personas indígenas. Cuando llegó se percató que habían árboles de estas maderas y pues también había árboles de caoba. Por esa razón decidió regresar a Puerto Cortés y luego regresar en pequeñas barcazas con hombres dispuestos a serrar la madera. Se entró por la desembocadura de lo que hoy es el río Pelo, que llegaba hasta el río Ulúa, porque él vino por el río Ulúa y luego se fue río adentro por la desembocadura del río Pelo hasta llegar a los márgenes derecho e izquierda del río Pelo y encontrar no solo árboles maderables, sino también muchas personas. Entonces, por esta razón, don Guillermo Bain decidió poblar aquí el territorio, trajo más personas que se fueron quedando por acá, dando origen a los primeros grupos de mestizos que llegaron a esta región. Bien, el señor Bain comenzó a extraer árboles de toda la región y los iba a depositar a un sitio en especial. Era un lugarcito donde iban a colocar la madera, que después la iban a colocar en canoas a través del río Ulúa hasta llegar a Puerto Cortés. El lugar donde se colocaba la madera ahora es el Parque Ramón Rosa. Justamente vamos para allá, hacia el Parque Ramón Rosa, para que conozcamos un poco de la historia de este parque y también un reloj icónico en la ciudad. Llegando ya al Parque Ramón Rosa. Justamente este era el sitio donde se colocaba la madera talada de los alrededores del río Pelo y también del río Ulúa. Aquí vamos subiendo el reloj del parque, vamos subiendo para tener una panorámica mucho mejor de aquí, de este lindo parque. Ya les vamos a hablar algunas curiosidades de aquí para que vean un poquito, ¿verdad?, la belleza del Progreso y Oro. Museo que es nuevo, museo de la ciudad, y justamente el edificio que tenemos por allá, ese edificio de ahí, es donde antes se hospedaba la municipalidad del Progreso y Oro antes de que se construyera el edificio que está ahora a un costado. Pues resulta que este edificio que estamos viendo ahí se compró el 19 de enero de 1928 al español don Emilio Mendiavilla. A él se le compró ese edificio y mire que todavía está en pie. Está en pie y en 1928 fue comprado por la corporación municipal del momento para albergar la municipalidad. Ahora la municipalidad pues está por acá a otro extremo, podemos ver por acá, y allá al fondo pues está el nuevo edificio municipal. Suena relojito, con tu ritmo despacito, con tu sonar de campanas que despiertan de mañana. Estamos situados junto al reloj municipal. Este reloj, que curiosamente fue comprado en el año 1920 por la cantidad de 1.200 lempiras. Así como lo oye, este reloj se compró por 1.200 lempiras a unos ciudadanos españoles y estuvo 3 años por ahí sin ser instalado porque no se encontraba la persona ideal para hacer la estructura y el presupuesto. Fue así que 3 años después, bajo la administración de un alcalde de acá, en 1925 se instaló este reloj que sigue en funcionamiento todavía. Es un dato curioso de la ciudad del Progreso y Oro. Y acá, en este Parque Ramón Rosa, es donde se venía a colocar la madera que se talaba de los alrededores del río Pelo, cuando acá era abundante en árboles maderables. Recordemos que el señor Bain había venido por acá en expedición, regresó a Cortés a traer más personas y luego pues
se llevaron mucha madera aquí, pero aquí mismo la colocaban. Los bueyes la alaban desde diversos lugares y acá la depositaban. Después de este sitio iban en pequeñas barcazas hacia Puerto Cortés, hacia donde llegaba la madera. Este era entonces el lugar donde se almacenaba la madera y que ahora se ha convertido en el Parque Ramón Rosa. La vista acá es impresionante del reloj aquí en la ciudad, es un ícono de la ciudad de hecho este reloj, y nos llama la atención porque está muy bien conservado y recibe, bueno, justamente recibe la visita de turistas. Parece que usted de aquí. No, de Tegucigalpa. Ah, de Tegucigalpa. Mire, tenemos una persona desde Tegucigalpa. ¿Y qué le ha parecido el progreso? Está muy lindo, muy bonito. Hay un gran desarrollo en este municipio. Perfecto. Pues mire, así como ella que decidió venirse de Tegucigalpa, usted también puede venirse aquí al Progreso y Oro. Muchas gracias. Eso es el Progreso y Oro para que usted pueda venir acá, una ciudad muy, muy bonita. Ya le vamos a comentar por qué se llama, aprovechando el momento, el Progreso y Oro. Pues bien, uno de sus pobladores que vino desde México venía desde Yucatán y allá en Yucatán había una región que se llamaba El Progreso. Entonces, como este poblador tuvo mucha influencia aquí en el sector, se le llamó El Progreso. Otra versión apunta de que debido al notable crecimiento y posible desarrollo económico que estaba experimentando el lugar, entonces decidieron colocarle también El Progreso. Esas son las dos versiones alrededor del nombre de El Progreso y Oro. Y Oro pues está porque está ubicado en el departamento de Yoro. Me llama la atención una situación que no dejó de generarme cierta incomodidad. Resulta que yo quería ingresar a la parte alta donde está el reloj y los policías municipales me hicieron la pregunta de si esto no era por alguna actividad política que estaba desarrollando el video. Y es que el Progreso y Oro pues tiene ciertas autoridades municipales que llevan ya 20 años en el poder y se percibe cierto hartazgo ya en la población que quiere un cambio y aparentemente pues estas autoridades han persistido ahí en el poder y ya ahora como que desde la misma municipalidad ya hay cierta restricción cuando usted pues quiere hablar del municipio. Queríamos hacerlo obviamente desde un punto de vista neutral, pero es interesante, ¿verdad? Y llama la atención que me hayan preguntado cuál era el objetivo de mi video cuando estoy en un lugar público de la ciudad donde pues en aras de la libertad de expresión yo pudiera emitir cualquier criterio. Obviamente nuestro canal no es con fines políticos, pero es importante considerar esto, ¿verdad? Y aquellas otras regiones del país que también tienen esos cacicazgos políticos que más bien generan obstáculos para el desarrollo de los lugares, pues ya el pueblo puede ir pensando también en cambiar estas autoridades, ¿verdad? Y es algo para reflexionar nada más. Nos encontramos en el Palacio de los Deportes. Antiguamente se le conocía como el Gimnasio Municipal. Aquí estamos y vuelvo a comentar algo. Llegué a otro sitio del Progreso y Oro donde no me querían dejar grabar. Y me dijeron, dijo el alcalde, que si se viene a hablar mal del lugar, pues que no pueden grabar. No sé si es que me reconocen, no sé, pero eso no debería ocurrir, ¿verdad? Son sitios públicos donde uno puede vertir opiniones. Repito, no es un canal político, pero, ¿verdad? A veces en nuestro país se dice el que respinga chimadura tiene. Volviendo al tema de la ciudad, pues este es el Palacio de los Deportes y acá se practican diversos tipos de actividades recreativas, deportivas para el público en general. Así ha sido después de la remodelación, así ha quedado este Palacio de los Deportes. Siempre hay personal, guardias municipales que a veces se encargan de limitar el acceso por algunas razones, ¿verdad? Al estadio. El Progreso y Oro también tiene su propio estadio. Ha sido sede de finales del fútbol hondureño, del fútbol profesional hondureño. Tuvo en su momento algunos equipos en primera división, actualmente no hay ninguno, pero incluso el equipo Honduras Progreso, que así se llama, fue campeón y se coronó justamente en este estadio. El estadio de aquí de Progreso, vamos a ver un poquito cómo es el estadio y posteriormente nos vamos a ir para un sitio donde les vamos a contar una historia de un amor no correspondido y que dio origen aquella frase de la perla de Lulúa. Bueno, y antes de entrar al estadio como tal, pues hay un área recreativa muy bonita, muy colorida también, donde pues si usted no viene justamente a ver algún partido de fútbol, usted puede venirse a esta área de juegos sin ningún problema, es gratis. A este lado están los juegos y al otro lado pues también tenemos una canchita de baloncesto para que usted pueda venir a recrearse en las tardes. Este es el estadio y pues hay un sector con gradería, como podemos ver, una gradería de concreto al extremo izquierdo, otra al extremo derecho y al centro pues es una gradería de madera.
Aquí está el portón número 1, que es por donde ingresaría el personal de las ambulancias, los asistentes, ¿verdad?, que están al exterior de la cancha, pero que están justo en el terreno de la acción. Acaba de terminar un partido por aquí de ligas intermedias y pues por eso podemos ver unas cuantas personas que están aquí en el lugar. Así es entonces el estadio de la ciudad de El Progreso Lloro. Esta es la Casa de la Cultura del Progreso Lloro y se destaca que en los últimos 2 años pues la nueva administración de la Casa de la Cultura, de la mano de un poeta, ha dado lugar a la aparición de algunas obras literarias, algunas pinturas, y se destaca sobre todo pues eso, la buena gestión que ha habido de la Casa de la Cultura en los últimos 2 años. El poeta Héctor Flores ha sido el responsable de gestionar y de estar al frente de esta noble institución, la Casa de la Cultura. Ubicada justo a la salida hacia San Pedro Sula, conocida en un lugar como La Línea. La Línea porque aquí pasaba antes la línea del ferrocarril y acá inicia el Boulevard Canaán, del que ya les hemos hablado. Aquí hay unas estatuas que son alusivas a los trabajadores de las compañías bananeras. En 1954 se libró una lucha de los trabajadores contra las compañías transnacionales dedicadas al cultivo del banano y hubo muertes, hubo muchas situaciones que lamentar, pero también el pueblo hondureño logró que sus derechos laborales fueran aceptados. Gracias a esta lucha, ahora las personas en Honduras pueden trabajar 8 horas diarias. Después de eso hay un pago de horas extra. Gracias a esta lucha se trabaja el sábado hasta el mediodía y los domingos se descansa. Gracias a esta lucha, si usted va un domingo, es un día extra y se le paga doble. Gracias a esta lucha, las personas ahora reciben un aguinaldo o un 14avo. Son algunos de los beneficios laborales que se obtuvieron gracias a estas personas que están representadas aquí en estas estatuas. Hay una bicicleta por ahí, pues era el medio de transporte más utilizado en la época. De hecho, al Progreso Lloro se le conoció un tiempo como la ciudad de las bicicletas, por la increíble cantidad de bicicletas que uno encontraba con personas que se desplazaban desde sus casas hasta los campos bananeros especialmente. Con el tiempo esto ha ido cambiando, en la actualidad no hay tanta bicicleta, más parece que hay motocicletas, pero se conserva la tradición de la ciudad de las bicicletas. De hecho, en el parque donde fuimos había una enorme bicicleta. Una carretera que es un bordo a la vez del río Ulúa y conduce hacia una de las comunidades aledañas aquí al río Ulúa y también a un balneario que hay por acá. Hace unos años, allá por 2020, cuando las tormentas tropicales Eta y Iota sacudieron el país, todo esto quedó inundado. Quedó inundado a tal punto que estas casas pues no se veían, ni siquiera sus techos. Y esto pues provocó también, ¿verdad?, mucha pérdida económica. Hoy estamos aquí sobre el puente, uno de los puentes que atraviesan el río Ulúa, y les vamos a hablar un poquito de la historia de por qué al Progreso se le conoce como la perla del Ulúa. Antes de que existieran estos puentes, hace mucho tiempo, allá por 1920, 30, 40, acá, al no haber puente y existir la necesidad de comunicarse de manera comercial incluso entre Progreso, San Pedro Sula, los carros que tenían que pasar desde un extremo a otro se encontraban con este caudaloso río Ulúa. ¿Qué ocurría entonces? Había una familia, la familia Mendieta, que tenía unas balsas. Entonces llegaba el carro por ahí, las baronesas se les llamaba, que era un sistema de transporte público, como quien dice los buses interurbanos, y se colocaba la baronesa en esa balsa, pasar hacia el otro lado. Ya la baronesa volvía a llegar a tierra firme y pues hacia adelante. Así se transportaban las personas antes de que existiera el Puente de la Democracia, que fue inaugurado en la década de los 60. Ahorita está seco el río Ulúa. De hecho podemos ver que las personas están bañando tranquilamente, sin ningún problema, sin ningún riesgo. Obviamente el riesgo de ahogarse siempre existe, pero no está tan turbulento el río. De hecho acá hay una parte que está seca y el medidor que está allá, aquella base, esa es una base que mide la profundidad de las aguas del río Ulúa. Entonces ahorita, como estamos en temporada de verano, este río está calmo, está tranquilo. Esa parte de allá es por donde viene el río Pelo, el otro río del Progreso, pero que actualmente está totalmente seco. Ese río Pelo, y fue por aquí entonces donde los primeros habitantes subieron siguiendo el cauce del río Pelo y se internaron más hacia adentro. Toda esa región de ahí es la que se conocía como Santa María de Canaán del río Pelo. Hay una leyenda de por qué al Progreso Lloro se le conoce como la perla del Ulúa. Metafóricamente esto se debe en primer lugar a que, pues,
El Progreso está a orillas de este majestuoso río Ulúa y por lo tanto constituye una perla. Es algo precioso, es una ciudad maravillosa, es tan bella como una perla. Y una perla que puede encontrarse a orillas del río Ulúa. Metafóricamente así se entiende. Sin embargo, hay una leyenda que establece que allá por el siglo XIX, un aventurero llegó a estas tierras. Tan emocionado venía viendo el paisaje, la vegetación y todo esto, pero en medio de la vegetación observó a una bella mujer, una preciosa dama indígena, la cual flechó inmediatamente a este aventurero. Pero ella muy escurridizamente se perdió y este aventurero comenzó a seguir, pero no la pudo alcanzar, la perdió. De tal modo que este aventurero, con el paso del tiempo, comenzó a caer en cierta desesperación por no encontrar a esta mujer a quien él la llamaba la perla del Ulúa. ¿Por qué? Porque era una chica difícil de encontrar. La llamó la perla del Ulúa porque era como una perla difícil de encontrar y porque se había perdido aquí en los alrededores del río Ulúa, donde hoy es Omonita. Una noche, una luna clara que estaba en todo su esplendor le dio a conocer el rostro de esa ansiada mujer que él tanto buscaba en las aguas cristalinas del río Ulúa. En aquel momento el río Ulúa era cristalino y él pudo observar su rostro. Ese rostro lo invitaba a unirse a ella para siempre. El hombre desesperado no dudó en hacerlo y se lanzó al agua. Y ahí encontró el descanso eterno junto a esa amada mujer que tanto había buscado, junto a su bella perla de Qué lindo es mi Boulevard Cana, qué lindo es mi Boulevard Cana.